Aleluya. Efesios 5:14, ¿verdad? De donde quedamos, ¿verdad? La semana pasada, hablando de lo que es con la secuencia que venimos viendo de vivir en la luz, ¿verdad? O andar en la luz como hijos de luz que somos, ¿verdad? Porque ya no somos de la noche, ya no somos de las tinieblas, sino más bien dicho somos de ¿qué? Del día, ¿verdad? Nosotros no somos de los que salen en la noche a janguear, como dicen por ahí, no. Somos del día, ¿verdad? Y como somos del día, pues debemos de testificar lo que somos en Cristo Jesús. Algo muy importante, hermanos, ¿verdad? Que se nos viene exhortando que el Señor hizo algo en ti y en mí. Nos hizo luz. Cuando tú y yo éramos tinieblas, Él nos hizo vivir en su luz. O sea que Él compró nuestra vida. Compró tu vida. ¿Dónde la compró? Dando su propia vida en la cruz, ¿verdad? Es muy importante hoy en estos días exhortar a la iglesia, al pueblo de Dios, a los hermanos. Hermanos, no podemos hacernos de la vista gorda, como decimos, ¿verdad? O hacernos ojos de chícharo, o que no vimos. En estos tiempos lo que la iglesia vive. Mire, es triste y lamentable. A veces se usan palabras. Hay una palabra que voy a usar ahorita, ¿no? Se llama avivamiento, que usted la busca en el diccionario, no está. Búscala, porque muchos dirán, ay hermano, sí, búscala. Y es una palabra abreviada, ¿verdad? Pero en sí el Señor nos dice que nos avivemos, ¿verdad? No que haya un avivamiento. ¿A qué voy con esto, hermanos? A que muchos cristianos dicen, no, ya es un avivamiento del Señor. Y yo le preguntaba a varios, ¿y qué es avivamiento? Pues es echarle, que ahorita no vamos a tener más enjundia, vamos a agarrar más valor, la iglesia va a estar más llena, más pegada al Señor. ¿Sabes qué? Es todo lo contrario. Lamentablemente es todo lo contrario, porque parece que se están alejando los hermanos de la iglesia. Se están enfriando. Y muchos de ellos, aunque vengan, están durmiendo. No físicamente, literalmente hablando. Puedes venir, pero ya te da igual si vienes o no vienes. O muchos están a esa tendencia, el hermano no me llama, el pastor ni se comunica conmigo, ni ha de orar por mí, etcétera, etcétera. Hermanos, tú y yo, el Señor nos invita a tomar pronto ánimo, a seguir adelante, ¿verdad? Pronto ánimo, a que tú y yo nos avivemos. ¿Qué es avivar? A que retomemos las fuerzas para seguir adelante. Como yo te decía, esta palabra últimamente se usó mucho, que va a haber un avivamiento, va a haber un fuego de Dios en la iglesia. Bueno, ¿quién no quisiera eso? Y cuando nos referimos fuego en la iglesia, no es como que estábamos hablando el viernes, ¿verdad? De que llegas y que te prendes y empiezas a moverte y muchos hasta dicen, ya tengo el fuego, El fuego de Dios, fíjese lo que dice, es traer la palabra de Dios. Es algo que tienes encendido, que no se apaga en ti. Eso es lo que debe de andar el cristiano, con ese fuego de Dios. Por eso dice que no se apague el fuego de Dios que hay en ¿quién? En ti, hermano. Pero si no tenemos el fuego, no tenemos la luz, muchos están lamentablemente apagados. Y son de esos que tienes que estar empujándolos y ándale, hermanito. Y por eso hay que darles la escritura. Por eso hay que alimentarnos de la palabra de Dios. Hay que fundamentarnos en su palabra. Venimos viendo en el transcurso de estas enseñanzas, ¿qué vas a hacer cuando venga un problema? ¿Qué vas a hacer cuando seas probado? Todas las cosas que pasan alrededor de tu vida son por circunstancias, o es porque Dios lo permite. Una es porque Dios lo permite, pero si tú a veces no andas haciendo la voluntad de Dios, son las consecuencias de tu propio pecado, déjame decirte. Pero eso no quiere decir que Dios te ha abandonado. Está ahí contigo, pero por no obedecer a Dios, por hacerlo como tú quieres, estás pagando las consecuencias. El Señor te invita a vivir en la luz y muchos no quieren vivir en la luz. Quieren seguir viviendo su propia vida, haciendo lo mismo, aunque ya tienen una estafeta de que dice soy cristiano.
Hermano, una estafeta no te hace, ¿verdad? O ya soy miembro de la iglesia, dice. Qué bueno. Y no eres miembro como de esos de que da tu ofrenda y dice, no. Miembro quiere decir, eres parte de la iglesia, del cuerpo de Jesucristo. Y como eres cuerpo de Jesucristo, tú tienes que alumbrar también de la misma manera. Nadie puede esconder una luz, dice la Escritura, o nadie puede ponerla allá en lo alto y que se apague, ¿verdad? Si está para alumbrarse. Tú y yo somos lo mismo. El Señor está haciendo una invitación a la iglesia, porque si vamos a ver en Apocalipsis, fíjese, en Revelaciones, vemos lo que le habla a las 7 iglesias, cada una su falta. Hay una que no tenía falta, pero le dijo, persevera, sigue adelante. Pero de cada iglesia que hablaba, ¿verdad?, estaba con un defecto. En una ya hasta lo habían tenido afuera el Señor. Él estaba tocando la puerta de afuera porque ya habían sacado al Señor. Es triste, hermano. Otros vivían ahí hablan, mire, hermano, ahí está otra, la misma iglesia decía, ya tenemos todo, tenemos riqueza, no necesitamos nada. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Muchos están confiados en sus riquezas, en su prosperidad. Pero ¿sabes qué? ¿Dónde dejan a Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? El dueño de sus vidas. Por eso, en estos días, hermano, hay que tomar pronto ánimo para seguir adelante. Que el sueño, ¿verdad? Tú cuando tienes sueños, ¿qué haces? Te duermes, ¿cierto o no? Y es para descansar. No quiere decir que el sueño es malo, no. Pero el sueño que tienes que dormir en la noche. Pero hay un sueño en la iglesia donde está mucha como, no, hermano, no. O muchos siguen viviendo su propia vida como quieren. Y ese es un sueño en el que han caído. Donde a muchos, les voy a decir así, pastores, muchos no nos interesa la vida de la oveja. Solo les interesa que vengan y dejen esto. Mi hermano, usted viene aquí por obligación, no. Usted viene porque ama a Dios. Usted también da porque ama a Dios. Aquí yo creo que nadie, dígame de los que están aquí, a quién se le ha exigido. No, porque tenemos un conocimiento. Dice la misma palabra, que demos con amor, que demos con gozo, como propusimos en cada corazón de nosotros. No por necesidad, ni por contienda, ni porque diga, ay, me van a ver, ahí está, no. Sino dice con amor. Pero ¿sabes qué? Ese amor te lo pone Dios en ti, porque de la recompensa no va a venir ni de mí, ni de nadie de los que viene de Dios. Que tú le seas fiel a Dios en toda tu forma de vivir, hermanos. Aquí Pablo llegó exhortando a los éfesos de la forma en que estaban viviendo, que imitemos en la forma de vivir a Dios desde el uno que vivimos, ¿verdad? Que imitemos, hermano. Es triste hablar de esto. La iglesia está imitando al mundo, pero no tenemos el valor de decirlo. Más bien dicho, somos, como decimos en México, esta palabra es dura, alcahuetes. O sea, somos cómplices muchas veces de lo que sucede en la iglesia y nos callamos, no decimos nada. Y muchos, ay, hermano, ¿cómo tiene la osadía o el valor de hablar? Hermano, ¿qué dice la Escritura? Que Dios nos dio un espíritu de amor, de valentía y de dominio propio, hermanos. Cuando está el Espíritu de Dios en tu vida, ahora sí que no temas por tu vida. El Señor mismo lo dijo. Vas a sufrir por causa de mi nombre. Y porque estás tú reflejando lo que yo vivo en ti, tienes que reflejarlo no solo en la iglesia, fuera de la iglesia. Nos llama la atención la palabra de que no podemos juntarnos con esa gente, reírnos de las cosas que dicen, porque todo sale a la luz. Imagínense que nos dijera, mira el hermano, pero allá en el trabajo, si vieran cómo anda haciendo, anda bailando, anda jugando, qué triste testimonio, ¿no? O que dijeron, no, el hermano Mar aquí se la dio de santo y allá anda tomando en su trabajo, qué triste, ¿no? Yo estoy alegorando, no va a decir, ay, hermano, pero es triste, hermanos. O tú ves a un hermano que está haciendo algo indebido, lo primero que decimos, no voy a juzgar, hay que se encargue Dios.
ahí te estás haciendo cómplice de lo que te estoy diciendo. No, hermano, no te hagas cómplice. Llámale la atención. Llámale la atención a tu hermano. Dice que si lo ves haciendo algo indebido, llévale la escritura y dile, hermano, porque estás trayendo una vida nuevamente al redil, hermanos. El Señor a través de Pablo dijo, estos pueblos, ¿verdad?, eran muy duros. Acuérdense que venía el judaísmo, clases de enseñanzas, filosofías, falsas enseñanzas, falsos maestros, de lo que viene hablando Pablo, y tenía que estar al pendiente, al cuidado de la iglesia. Hoy en día tenemos que estar al pendiente y al cuidado de la iglesia, hermano. Pastores tienen que cuidar el rebaño de Dios, tienen que alimentar el rebaño de Dios con el pasto de Dios, no con nuestros pastos. En nuestro pueblo, yo creo, ¿verdad?, la mayoría, y qué rico saben los animalitos que los deja usted libre, ahí el pollo, el marranito, el chivo, comiendo el pasto, lo mejor, lo natural, ¿cierto o no? Pero cuando usted le da alimento que compra ahí, ¿cómo? Se engorda rápido, ¿cierto o no? Pero no sabe a nada, es nomás se engorda por engordarse. Así hay muchos pastores que no tienen la dedicación de tomar el tiempo, agarran de sus propios alimentos, le dan ay, coman, dice. No, usted los tiene que llevar. ¿Qué dice el Salmo 23? ¿Quién es nuestro pastor? Jehová es nuestro pastor, dice, y nada nos faltará. En delicados pastos Él nos lleva. Pero fíjese cómo va expresando el salmista. Pero dice, aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dice, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento para seguir adelante. Fíjese, para seguir adelante, hermanos. O sea, el varo y el cayado que el Señor a veces nos da, ¿a dónde vas?, te dice. Sigue en mi camino. Y tantas cosas que nos habla el Señor, ¿eh? En este mundo hay caminos que al hombre le parecen de bien, mas son de muerte. Porque si tú, lo más triste es caer nosotros como iglesia en pensar que estamos bien en todo. Ya voy a una iglesia que me predican bien, pues ya estoy, no. Es tu vida, alimentarte tú cada día también con la palabra de Dios, tener una relación con Dios, una comunión con Dios en tu propia vida personal. Un ejemplo, como los maestros no van a depender de uno, no, ustedes buscan, estudian, ¿verdad?, para darle el alimento de Dios a los niños, a los jóvenes, a las personas. El pastor es igual. Yo no puedo venir con mis propias enseñanzas, mis propios métodos, quererle enseñar algo a la iglesia, o porque por allá en una congregación lo oí bonito. Una vez vino un hermano y dijo, hermano, hay que meter esto, dice. Estuvo de moda el G12, no sé cuántos se acuerdan del G12, ¿verdad?, allá por Colombia, no sé si lo conozca la hermana, y fíjese, hermano, eso era de que si tú tenías que discipular 12 y 12, me imagino 12, y va a salir por ahí el traicionero. Ay, no es cierto, pero imagínate, ¿no? De 12 en 12, y me decía el hermano, hay que meter este método porque está funcionando en las iglesias. Y yo, espérate, hermano, tú y yo, por más que digas está funcionando, porque a muchos les funciona, dicen, es que a mí me funciona. Sí, pero eso no es lo que nos dice la escritura del Señor. La escritura del Señor nos invita y nos dice, ve y predícale a cada persona el evangelio. Él se encarga de traerlas con cuerdas de amor, porque ni tampoco nosotros obligarlas, o que tienes que hacer esta oración y a fuerza tienes que ir ahora ya eres parte de la iglesia y eres parte de mi iglesia. No, la iglesia ni es mía, ¿sabe de quién es? De Cristo, porque Él murió por nosotros. Por eso es la importancia. Vienes a la iglesia, nosotros tenemos, Pablo aquí estaba exhortando a los efesios, y fue tan claro y decirles, porque todo lo que ustedes hagan se va a evidenciar en la luz, se va a manifestar. ¿Se acuerda que ahí quedamos? ¿Y qué no hay lo que no se manifiesta en la luz? Hermano, tengamos cuidado. Si andamos haciendo algo indebido, tú digas, nadie me ve, ¿verdad? Tarde o temprano se va a manifestar, ¿eh? El pecado se manifiesta, hermano. Por más que tú digas, nadie me ve, estoy haciendo lo que, se va a manifestar. O por ahí dice, que nadie lo sepa, hermano, lo que está pasando en mi vida. Se va a manifestar tarde o temprano. Porque no hay nada que el Señor no esclarezca.
Por eso es tan importante nosotros, hermanos, ser transparentes, ser sinceros. Tú y yo no podemos venir aquí y poner una carita de allá afuera ser otros. Somos los mismos aquí adentro como allá afuera. Ahora, dice, fíjense lo que vamos a entrar, dice en el 14, vamos a tomar la palabra del Señor, dice así: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, Efesios 5:14, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ve aquí esta expresión que usó Pablo, a los, ¿quién? Éfesos. ¿Qué estaban haciendo? De despertarse quiere decir levantarse, del griego egeiro, de estar en un sueño, de estar bien cómodo, de estar acostado, o de una enfermedad, de una muerte, ya figurativamente hablando, o de una oscuridad. Vean lo que está diciendo aquí, por eso es tan importante leer a veces la palabra. Esa misma palabra que dice despiértate, o que estemos en una oscuridad inactiva que te va a llevar a la ruina, fíjense. O sea, dice, levántate, enderézate, despierta. Le estaba diciendo Pablo a la iglesia, hermano, despierta. Despierta, iglesia. Despiértate, iglesia, dice. Hermanos, tenemos que despertarnos. Vean lo que dice aquí en Romanos 13, 11 y 12. Vean lo que dice, Y esto, conociendo el tiempo, vean el tiempo en el que estamos, que ya es hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vean lo que dice aquí: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos ¿de qué? De las armas de la luz. Dice que conociendo el tiempo. Hermano, ¿cómo está el tiempo? No podemos cerrar los ojos y decir, estamos en un tiempo tan hermoso, tan... Sí, por aquel que vive en la carne, para él está hermoso y suculento. Pero tú y yo ya no somos tampoco ni de vivir en la carne. Por eso le dijo Pablo, despiértate tú que duermes. Fíjese. Y levántate de los muertos. Eso no quiere decir que estaban, ¿verdad?, muertos literalmente, ¿verdad? Pero sí había una, ahora sí que vamos a decir, una tibieza, un sueño, donde no quiere, ya soy cristiano y, hermano, vas a ir a la oración, ay, ora por mí, dice. Todos quieren que lo hagas por ellos, ¿no? Hermano, no voy a ir a la iglesia, pero por el Face ahí lo voy a ver, dice. Ahí voy a estar congregado con ustedes. Es bueno este medio, ¿verdad? Que tú lo veas y que tú... Pero la Escritura dice que no nos dejéis de congregar, como muchos tienen que, por costumbre. Y esa costumbre se volvió un hábito. Es como uno se levanta ya uno a ir al trabajo 6:50, ¿no? En vez de poder levantar 6:30 para preparar 6:50, se levanta uno corriendo y vámonos. Se va volviendo un hábito. Yo le digo por mí, porque a veces uno quiere 5 minutitos y no, pero en la noche estaba viendo la película y estaba viendo quién sabe qué. No, hermanos, hay tiempo para todo, sí, pero tenemos que estar, es como el tiempo, en todo momento tú y yo no podemos dormir. ¿Qué nos dice la Escritura? Velar y orar, ¿qué? En todo tiempo. Velar y orar es decir, estar de vigía o guardando todo el tiempo tu vida. Orando, dice, velar y orar ¿en qué?
En todo tiempo. Oramos hasta que se nos acuerda. Ya viene un problema, ahí vamos corriendo. Cristianos que, hermanos, están bien, porque mi vida está bien. Ay, qué bueno es el Señor, ¿no? Qué chévere es el Señor, dice. De repente les pasa algo y, hermano, ore, dice, tengo este problema, dice. ¿Por qué cree que vino corriendo? Porque tiene el problema. Pero el cristiano que está fundado en Cristo dice, gracias, Señor, dame la sabiduría, la inteligencia para sobrellevar esto, para fortalecerme en ti. Yo no sé lo que vaya a pasar, pero te pido las fuerzas. Vean la diferencia de uno a otro, hermanos. ¿Pero por qué? Porque el otro está durmiendo. No es que no se le dé la palabra. Muchas veces nosotros la tomamos como que, no, hermanos, muchos, como estaba diciendo la hermana, muchos vamos creciendo de una manera diferente, poco a poco. Nadie crece a la misma manera. Todos vamos creciendo poco a poco, pero lo importante es crecer, hermanos. Porque unos van al 30, después suben al 60, después ya suben ¿a qué? Al conocimiento, que tú ya puedes decir, voy a entender el que está a 60, voy a entender el que tiene 30. ¿Veo? Y fíjese, a referencia de esa escritura, por eso a veces cómo la sacamos tan fuera de contexto. Y usted siempre ha oído la mejor predicación de que el Señor quiere que le siembres, dice. Y usan esa parábola del sembrador. El Señor quiere que le siembres. Si tú así como le des te va a dar, te dice. Y es hablando monetariamente, Te dice, si tú le das 30 te va a dar 30, si tú le das 60, 60, pero si le das al 100 te va a dar 100 por uno. Y mire, pasaban con la canasta, yo lo viví. Y te dan como que, hermano, tú tienes que darle. Está hablando, ¿sabe qué? Que sembramos la semilla para que sea el crecimiento ¿qué? Espiritual, hermanos. Que tengamos el conocimiento de su palabra. O sea que vamos a ir creciendo poco a poco. Es como el que tú siembras allá afuera, viene primer día, una semana, no va a entender lo que tú ya entendiste en un año, 2 años. No va a tener tanto el conocimiento, pero va a ir aprendiendo, va a ir adquiriendo el conocimiento de su palabra, de la sabiduría de Dios, para cómo vivir en este mundo. Por eso dice el Señor, levántate, dice. Ya les dije la referencia. Despiértate, perdón, ¿verdad? O sea que había un profundo ¿qué? Sueño ahí, ¿no? Hay un profundo sueño en la iglesia sin darse cuenta, hermanos, Es levantarse, acuérdate, de no estar sentados, ¿verdad? Ocuparse en hacer algo, fíjese. Es levantar un altar, ¿ya? Yo creo que eso es lo que necesitamos, levantar un altar en nuestros hogares, en tu propia vida. Un altar que, no un altar donde tú conocías antes, ¿no? Que ibas y, no, un altar en tu vida, tu relación con Dios. Hemos descuidado mucho nosotros eso, hermanos. Me está hablando el Señor también a mí. Empieza por aquí y empieza por todos nosotros. Hemos descuidado. Porque si nos empezamos a descuidar en lo que hacíamos antes, nos vamos acomodando nuevamente a lo que hacíamos antes, hermano. ¿Por qué crees que empieza un frío, un sueño? Nos da igual después, porque empezamos a alejarnos de la presencia de Dios sin darnos cuenta. Te empiezas a alejar sin darte cuenta de los que venimos hablando, de su luz. Quieres a seguir escondiendo, viviendo en algo que no, ya no debes de vivir, hermano, en el pecado. Tú y yo estamos para vivir en una santidad. Y santidad quiere decir separarse de lo malo, del pecado, de todo lo que hay en este mundo. Del pecado. Muchos, miren, porque hay hermanos que, hermano, yo ya no, con mi familia ya nada que ver. Dicen, son bien pecadores, yo a ellos, hermano, entonces ¿dónde vas a resplandecer?
donde dice el Señor resplandece. Tú vas a dar tu testimonio, como siempre le he dicho. No te alejes, sino más bien dicho, dale el testimonio, que vean que Dios, que Cristo está creciendo en tu vida. Pero muchas veces nos enseña eso y nos vamos alejando de nuestra familia. Porque son pecadores. No, porque adoran imágenes. No, mira hermano, te subas donde te subas, vaya donde vayas, la gente vive en su propio pecado. Pero tú estás dependiendo de ti, de lo que tú vivas. Y la forma en el que hablemos también. Conocí un joven de New Jersey y nomás de verme me dice, Dios lo bendiga. No me conoce, dije yo, ¿no? Pero yo dije, ¿eres cristiano? Sí, dice, Dios me lo guarda. Y ya me dio su número y dice, hermano, a ver qué Dios nos invita a por allá, sin conocerlo, fíjese, ¿no? Ahí nos invitamos, o ahí lo invitamos a que vaya a predicar. Dice. Ahora, dijo, ¿estás seguro? Dijo, porque a veces estamos hermanos, a veces conocemos un evangelio donde se nos predica suave, leve, lo que quiere oír la gente. Y aquí no estamos para lo que queremos oír, está para lo que dice Dios en su palabra, para el beneficio de nuestra vida. Si el Señor te dice, levántate, despiértate, es porque eso quiere decir que estamos en un ¿qué? En un sueño. O no tenemos ganas de levantarnos, queremos seguir viviendo igual. No, hermanos, es hora de levantarse y de tomar ese ánimo, de despertar. Mire, en las iglesias se les dice, hermano, ¿cuál es tu sueño? Hermano, como es músico el hermano, dice, mi sueño es grabar un CD. Dios te lo va a conceder, dice, pero sale, fíjense, hasta bien manipuladores que son. Pero séle fiel, dice. Es más, pasen la canasta tú. Ya luego, hermano. Siembra para el Señor, fíjense, psicológicamente, hermano. ¿Cuándo usted oyó que Pablo le dijo, hermanos de los Efesios, de los Corintios, ¿quién tiene sueño? El cambio iba y le derrumbaba sus sueños. Tú ya no estás para vivir en el mundo como tú quieres, tú estás para vivir para Cristo, porque eres de Cristo. Por eso es lo que nos falta en la iglesia, eso. Pero yo puedo convenir y decir, hermanos, viene un avivamiento para esta iglesia. Si primeramente tienes que darle la escritura, la palabra, que ellos que puedan sentir que están fallándole a Dios. Hermano, ¿cuánto a veces no le fallamos a Dios? Pecamos contra Dios. No que vivas en pecado, pecamos contra Dios. Por eso dice primera de Juan, vengamos, tenemos abogado, a Jesucristo, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice. Ahora la importancia de reconocer, y eso no quiere decir que tú vas a estar practicando el pecado y en la tarde o en la noche volviendo, no, tú tienes que alejarte del pecado, vivir para Cristo, fíjese, de una manera que de verdad se vean los frutos, que se vea ese resplandor, vea, fíjese. Dice, levántate tú que duermes, dice. Juan 2:19 al 20, algo que el Señor dijo, fíjese. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo en 3 días y lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Fíjese. En 3 días, fíjese, destruir ese templo, dice. Y ellos pensaban del templo que ellos habían construido, ¿no? Dijo, ¿cómo? Si es 46 años nos tardamos construyendo, y tú dices que lo vas a destruir en 3 días. Sí, hermano, porque el Señor no entra en algo viejo. Él te da un nuevo espíritu para poder Él vivir en tu corazón, hermanos. Él saca la inmundicia, saca el pecado
para que su Santo Espíritu habite. Pero ¿sabes cómo lo saca y cómo lo hace? Cuando tú crees, cuando tú te arrepientes de tu forma de vivir. Ahí es un paréntesis muy importante, porque muchos creemos que con hacer una confesión, por eso digo, hermanos, una confesión y confiesa estos versículos y confiesa esto, ya eres salvo. No, hermanos, debe de haber un arrepentimiento en tu vida, un cambio total. Arrepentirte de tu forma de vivir, del camino al que vas. Y entonces cuando Cristo va a entrar en tu corazón, y yo no sé cuándo va a entrar, es cuando tú tomes esa decisión de dejar tu forma de vivir, de tu forma de hacer las cosas que pecan contra Dios. Juan el Bautista a eso se dedicó. Voz que clama en el desierto, preparó el camino de nuestro Señor. Dice, convertirnos y arrepentiros de vuestros malos caminos. Es lo que predicaba Juan, fíjese. No le dijo, vengan, hagan una oración conmigo. No. Era la importancia de predicar, pregonero de justicia, dice la Escritura que era. Así como lo era Noé, pregonero de justicia en aquel tiempo. ¿Cuántos le creyeron a Noé? Ni uno, hermanos. Fíjese, de la multitud de la ciudad en que vivía, nadie le creyó. Predicando, le dijo, arrepiéntanse, viene un diluvio. Está loco este. ¿Qué diluvio? A ver, aquí dice. Acuérdense que en aquel tiempo nomás se rociaba, había un rocío en la tierra. Pero dijeron, ¿qué lluvia va a caer luego en un monte, aquí en una ciudad, dicen, en lo alto? No, no está de verdad. Dice que fue salvo él y su familia. Fueron 7 personas, o sea, su esposa, 8. Su esposa y sus hijos. Y las esposas de sus hijos. Son 6, 7, 8, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Fíjese, 120 años predicando y ahí vamos, hermano. O sea que no digamos, ay, nadie bien. Fíjese, Noé nunca se bajó de decir, híjole, ya llevo 10 años predicando y pues, ni una alma, dice. 120 años, hermano. Por eso dice, hombre de fe, fue de fe, hermanos, porque hasta el último momento dijo, arrepiéntanse. Miren, hasta a los propios animales tuvieron más razonamiento de entrar a una arca que el mismo ser humano. Pero la importancia, hermanos, el Señor les dijo, yo voy a levantar ese templo, el templo que había aquí, porque Él al resucitar al tercer día, iba a restablecer todo, iba a sacar todo. Por eso dice que el templo se rasgó ¿de dónde? De arriba hacia abajo, para quitar esa división que había entre Dios y los hombres. Por eso dice la Escritura, el único mediador entre Dios y los hombres es a través de Cristo Jesús. Ellos les diciendo, ¿cómo este templo? Por eso dijo, yo levantaré. O sea, que nos ha levantado, hermano. Es por medio de Cristo que nos levanta. Por eso dice fíjate lo que dice enseguida. ¿Cuál dice? Despiértate tú que duermes y levántate. Dormir, dice, acostarse para descansar. Qué rico es, ¿no? Es estar haciendo, qué rico es dormir y no hacer nada, ¿cierto o no? Quedarse dormido, dice. Eso es lo que quiere decir aquí. Por eso dice, levántate, tú que duermes. O sea, despiértate, tú que duermes. Cuando alguien está durmiendo, ¿qué hace? Descansando, relajándose. Por implicación, quedarse dormido, aquí se refiere. Les dijo Pablo, levántate. Tú que duermes, o sea, te estás quedando dormido. En la iglesia no estamos haciendo la concha. Ya me predicaron, ya. Me voy a mi casa, ya. Ahí nos vemos el próximo domingo, miércoles, viernes, etc. Yo siempre le he dicho a este hermano, el día tiene 24 horas, ¿cierto o no? 2 horas que te congregas y ya les da hormiguillo. Que va a acabar el hermano. Y ya si se pasan 10 minutos, le pasó al hermano 10 minutos.
¿Cuánto tiempo vives afuera? Tú vives más de 2 horas allá afuera en el mundo. O sea, cuando me refiero en el ámbito donde vivimos, ¿no? Con las personas que compartes, que tú... Y por eso te dije hace 8 días, si tú te juntas con gente y empiezas a hablar y empiezas a hacer, al rato sin darte cuenta, empiezas a hablar y a decir las mismas cosas. Por eso te dije, es importante levantar un altar o restaurar ese altar donde estábamos antes, hermano, donde nos acerca. ¿Qué Jesús le gustaba hacer? Dice la Escritura, a ver, los que leen. ¿Qué le gustaba ir a dónde? ¿A dónde? ¿Y con quién? Hermano, no, solo, hermano. Él le gustaba ir y tener esa comunión con Dios, con su Padre. Pero digo, Jesús nos enseña a través de su palabra en la Biblia que Él tenía intimidad con Dios para fortalecerse de las cosas que iba a hacer. Como hombre pedía fuerzas al Señor: Padre, quiero hacer tu voluntad, ayúdame. Cuando iba a ser, vemos siempre este versículo, ¿verdad? Del Monte de los Olivos, cuando iba a ser crucificado, que lo iban a ir a arrestar, dice que dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga, ¿qué? Tu voluntad, es mi voluntad, sino la tuya. Cuando dice: pasa de mí este dolor, pasa de mí esta prueba, dijo. Dice en el Isaías, y leemos Isaías 53, dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, dice. ¿Quién quiso? Jehová. Hermano, ¿quién eres tú y yo para que Dios no nos quebrante, no nos humille? Pero ¿sabes qué? Después de un quebrantamiento, de una humillación, hay una exaltación. Así que no seamos altivos ni altaneros. Más bien reconozcamos, y siempre hay que hacer la voluntad de Dios, hermano. Pero si estamos durmiendo, ¿cómo sabremos en qué momento estamos haciendo la voluntad de Dios? O nos molestamos cuando, siempre aquí en esta iglesia siempre nos hablan de pecado, dice. Porque es algo que debemos ir en contra siempre, hermanos, del pecado. Porque eso es lo que cada día más se levanta en este tiempo tan malo. En este tiempo en el que vivimos, si usted se da cuenta, ya ha sobrepasado el pecado. Padres, ¿verdad?, dejando a sus hijos, hijos rezongando a sus padres. La homosexualidad está olvídese, hermanos, que por qué no les damos los derechos y también son seres humanos. Y que es como un joven me cuestionaba: ¿qué si entra por ahí, usted lo va a sacar de su iglesia? Dice: primeramente no es mi iglesia, le dije, es de Cristo. Se le comparte el conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque hasta hay iglesias, hermanos, que hicieron de homosexuales, Y mucha gente está pensando que uno como cristiano no los quiere. No, que dice la Escritura que Cristo vino a morir por toda la raza humana. Yo tenía un familiar así, se los conté, ¿cierto o no? Y no me vengan a decir que, hermano, es que así nació. Hermano, es que así fue su destino. Cada uno toma su camino, como dice la Escritura. Al hombre los caminos de él que están enfrente le parecen de bien, mas son de perdición. Yo le digo: entonces se confundió Dios en dejarte en un cuerpo de hombre, te puso uno de mujer. ¡Ay, qué Dios! No, yo le estoy diciendo por mi propia experiencia, que de mi primo le dije. Él anduvo compartiendo antes yo de conocer a Cristo. Íbamos a las fiestas, ¿verdad?, íbamos a lugares. Cuando yo llegué y lo vi, a mí me sorprendió. Le dije: ¿qué le pasó? ¿Qué te pasó? Yo no conocía de Dios, pero cuando ya empecé a ir a la iglesia, y le dije: ¿sabes qué? Cambia tu vida, porque tú no eras así. Él nunca quiso cambiar su vida. A lo último dijo: ¿de verdad? Él lloraba. ¿Sabe por qué lloraba? Porque eran las consecuencias de su pecado. Murió por SIDA. Dije: que Dios tenga misericordia de ti, le dije, pero ábrele tu corazón a Dios, pídele perdón. Y tantas personas que conocí, una prima también me dijo: mi hermana es así, nació así.
Dije, tu hermana no es así, ni nació así, le dije. Ella tiene es que desde niño, no, pero ahora tiene una facultad de 20, 30 años de que puede razonar y sabe lo que hace, ¿cierto o no? Un niño que tiene 2, 3 años no sabe. Un niño, un ejemplo, hermano, un niño puede jugar con un carrito, con una muñeca, y para él es natural. Pero cuando ya tenga 30 y 35 años, no puede decir es natural, hermanos. Vestirse, quererse vestir como hombre y siendo mujer, eso va contra la naturaleza, lo que Dios hizo, hermanos. Por eso digo, no vengan a decirme que nació, que así se nacieron, que así se hicieron. No, ellos mismos tomaron el camino, lamentablemente. Y muchos, mire, es que Dios tan prepotente, ahora sí como dicen, porque Dios es soberano, es justo. Él es santo, dice su escritura. ¿Tiene misericordia de ellos, sí o no? A que vengan al arrepentimiento, sí. A que cambien su forma de... Por eso eso es convertirse, hermanos. Cambiar de nuestra forma de vivir. Hermano, a lo mejor tú tienes un familiar, tienes un conocido. Muchos me dicen, hermano, es que esas personas son bien inteligentes, son amor. Yo no estoy diciendo nada de eso. Pero así como son inteligentes, les puede entrar la palabra de Dios. Que sean sensatos de lo que están haciendo. Pero eso hay por tanto por qué pedir en este mundo, hermanos. Fíjense, en Sodoma y Gomorra, un hombre de Dios se le hizo tan normal que vivió allá. Estoy hablando de Lot. ¿Cierto o no? Él mismo que sabía que era una ciudad perversa y estaba ahí viviendo. Porque él escogió vivir ahí. ¿Cierto o no? Si vamos a la historia y leemos, y yo le dijo a Abraham, tú para allá y yo para acá. ¿Cierto o no? Dijo, aquí agarro lo bueno. Yo todo esto y tú para allá en el cerro, allá acá como te las arreglas. Y él se fue a la ciudad. Y mire, pero aún Dios tuvo misericordia, fíjese. Lo sacó de morir consumido ahí. Solo dice que el Señor destruyó estas ciudades, No solamente habla de una homosexualidad, pero eso se refiere y aún al pecado más grande que se estaba viviendo. Dice que tanto era el pecado que llegaba hasta las narices, el olor de las narices del Señor, fíjese. O sea, ver tanta perversidad, hermanos. ¿Qué dice la Escritura? Que los tiempos finales serán como los días de Noé, como Sodoma y ¿qué? Y Gomorra, hermano. No tengas miedo, hermano, afírmate, estate gozoso y contento de decir, yo quiero vivir en santidad para mi Dios. Aunque me digan, ahí va el santito, ay, sí, el muy santo, no importa, hermanos, mantente firme, fiel para Dios. Despierta, iglesia, no tengas temor. ¿Por qué tienes miedo? ¿Que te vayan a apedrear? Entonces, Esteban no hubiera predicado, ¿verdad? Porque dijo, me van a apedrear. Mira, enfrente de los judíos dijo, ustedes crucificaron al Salvador, ustedes que leían las escrituras y no se dieron cuenta, les dolió tanto que agarraron y lo apedrearon. Tanto fue su gozo que dijo, veo al Señor sentado ahí. Arriba lo veo sentado, dice, a la diestra del Dios Padre. Qué privilegio verlo. En una muerte que estaba viendo a Jesucristo sentado, dice, a la diestra del Dios Padre. Porque eran hombres convincentes, firmes. Eso nos invita al Señor en nuestros tiempos, hermanos. Estar firmes, a despertar de esos sueños. Porque digo, no te vengas a la iglesia y ¿qué sueño? ¿Cuál es tu sueño? Hermano, yo ser un predicador reconocido. Ahora es el sueño que cada día. Ser un famoso predicador reconocido. Hermano, ¿usted cree que a Pablo le importaba que lo reconocieran? Es más, llegaba a las iglesias ni lo querían oír. Dice las cronologías, dice que Pablo era un hombre chaparrito, dicen, chaparrito y no de buen aspecto, como diciendo, nos viene a hablar a nosotros. ¿Por qué cree que dice que llegaban otros bien elocuentes a las iglesias queriendo perturbar la iglesia de Dios? Y dice que les hacían caso mejor a aquellos. ¿Por qué? Porque hablaban elocuentemente.
En Antioquía tuvo que quedarse 1 año y medio, 2 años, para que la iglesia se fundamentara en la palabra del Señor. Nos habla en los hechos. Y fíjese, entonces él advierte de los peligros. Está yendo a una iglesia, está llegando aquí a los Éfesos y le dice: levántate, Efesos, levántense. Les empieza a decir: ustedes son imitadores del Señor, ustedes son luz, no tienen por qué estar durmiendo. Dice: despiértate tú que duermes, que has caído en un sueño profundo. Fíjese, cristianos que no nos hemos dado cuenta que han caído en un sueño bien profundo, dice. Y levántate, dice. ¿Qué usted entiende por levantarse? Pues pararse, ¿no? ¿Cierto o no? O sea, resucitar, dice. Eso es lo que le dice. No te duermas, ¿no? Le dice aquí: levántate. ¿De dónde? De los muertos. Porque ¿qué hace un muerto? Está durmiendo, hermano, ya duerme. No es que estuviera muerto. Dice: levántate tú, dice. ¿Ah? Levántate de los muertos, dice. O sea, en la iglesia veo y parece que eres un cadáver. ¿Qué hace el cadáver, hermano? Nada, está muerto. O sea, estás muerto, te estás muriendo, dice aquí, del griego necros. Te estás muriendo, dice. Pero dirán muchos: estaba en la iglesia. Pero por eso llega Pablo y dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, dice. O sea, levántate. ¿Es un muerto que hace, hermanos? Ahí nomás, ya. Un día nos vamos a morir, ¿sí saben, verdad? Y no tenga miedo, esté gozoso, dice: ay, vamos a ver a nuestro Señor. Porque ahora el cristiano tiene miedo a morir. ¿Sabes por qué tiene miedo a morir? Porque está todavía en sus pecados. Pero el hombre convincente, firme, dice: pues donde me agarren, ahora sí. Y por eso, y los hijos, uno se puede pensar: y los hijos, y el esposo, y las hijas, y la mamá, y el papá. Claro, hay preocupaciones, pero tú tienes que mantenerte firme en el Señor. Y tú enseñarle a los demás de esa firmeza, de esa luz que hay en ti. Fíjese, para que puedan acercarse al Salvador, fíjese, por medio de ese testimonio tuyo también. Dice: y te alumbrará, ve aquí, algo muy importante. O sea, te iluminará. ¿Quién, hermanos? ¿Quién dijo que los iba a iluminar? ¿Pablo? Cristo. Y te iluminará Cristo, le dice. Ve aquí. Dice 1 Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vosotros lo digo. Fíjese. Velad debidamente, dice, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, hermanos. Dicen conocer de Dios, dice, pero no lo conocen. Para vergüenza vuestra lo digo, dice. Fíjense. Tesalonicenses 1:5-6. Ya lo que dice ahí. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vea, hermanos, sea que quiere decir, hermanos, pongan atención. Es triste ver que de verdad hay un sueño en la iglesia, que hay una falta de compromiso con nuestro Dios, que hay una falta de reverencia, que hay una falta de temor a Dios, hermanos. Por eso dice aquí:
No durmamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué, hermanos? Sobrios. Fíjese, ¿eh? Es muy importante, hermanos, fíjense. Dice Colosenses 3:1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues, cuando tú te levantas de ese sueño, ¿qué buscas? Las cosas de arriba, no las terrenales, hermano. No estás preocupado por las terrenales, sino te tienes que preocupar por las celestiales. De ahí, de alimentar tu espíritu con la palabra del Señor, buscar el reino de Dios, buscar la justicia, la misericordia y el bien, dice la palabra. Hacer justicia al pobre, a la viuda, al menesteroso. Fíjense, hermanos, es importante, hermanos, poner la palabra del Señor, no solamente oírla. Fíjense lo que dice el Señor Jesús 8:12, San Juan 8:12. Se lo vuelvo a citar. Otra vez Jesús les dijo, diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, ¿quién es la luz? ¿Quién es la vida? Cristo mismo. Por eso Él dijo al principio: yo soy, ¿qué? La luz del mundo. Y el que me sigue, óyelo ahí, el que sigue a Cristo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ve ahí la importancia de predicar a Cristo en la iglesia. Pero te imaginas en las iglesias predicando sus sueños, hermanos, Señor me dio una visión, dice, que aquí van a ofrendar todos de Hacienda. Por eso, no, tienes que ponerte bien. Y a veces ya la iglesia ya está, ¿cómo? Dice. Sí, hermanos, me dio el Señor una visión. Siempre hablan de sus sueños y sus visiones, dice Ezequiel, dice Jeremías. Siempre hablando por sus propios sueños, por sus propias visiones. Abusados, hermano. Tuve un sueño de Haciendas por 20. Hágale cuenta cuánto son por 20. ¿Eh? 2000, ¿no? ¿Cierto o no? En 2000, en un ratito ya. Yo estoy diciendo porque somos minoría, pero imagínense las iglesias, hermanos, todos dicen, imagínense que son de a 100. ¿Por 100 cuánto es? 10,000, fíjense. A muchos no les gusta eso porque ya les tumba el negocio. El Señor Jesús le dio tristeza cuando vio la sinagoga, el templo de Dios, ver que se hacía un comercio, ¿cierto o no? Dice que a todos agarró ahí a latigazos. Fíjense. ¿Cómo el Señor Jesús se enojó? Pero si Dios es amor. Sí, ver que el templo de Dios donde tenía que ser alabado era haciendo comercio, hermanos. Hermano, dije usted que hacían su comercio, ¿no? Ahí, pero tenían de todo, cambistas, vendiendo sus palomas, ahora sí como quien dice, sus ovejas, hasta dependiendo del pecado, ¿no? Sus bueyes, ¿no? Porque imagino que el buey era para la familia que tenía pecado todo, ¿no? Comprar, y órale, que sea sacrificado. Y luego hacer un sacrificio y tirar todo ahí, no limpiar. Hermano, de verdad que usted dirá, ¿cómo? Sí. Es lo mismo en la iglesia. La gente de allá afuera se mofa, diciendo, esos cristianos, ¿cómo los desembolsan? Dice. No, así son todos, dice. Piensan que así son todos. Me decía un joven, ¿usted cuánto me va a desembolsar? Decía. Yo invitando, no, porque fíjese. Dije, yo nada, ve. Digo, ¿por qué hablan? ¿Por qué no van y ven? Le dije.
¿Por qué no vienen y de verdad vean lo que se predica? Le dije. No, dice, ¿cómo? Dice, ¿de verdad? No, en serio, digo, imagínate, hermano, la gente te conoce, porque muchos suben en videos de eso, ¿cierto o no? En el Face, en el YouTube y todo eso, y es una tristeza, pero es la realidad que se vive. Que otra cosa que no quieras aceptarlo ya es de uno. Yo les conté la otra vez, ¿se acuerdan de tantos ahí que le hablaba el dinero y que no sé qué? Que tuvo una visión, que como la de Pablo, como la de Juan, que también la llevaron, que el Señor la llevó a la isla de Patmos, dice también. Vemos en la Escritura, dice el Señor, ellos hablan solamente sus sueños, sus visiones, pero no han dado lo que yo quiero que den, dice, mi palabra, que exhorte, que le llame la atención al pueblo de su forma de vivir, que haya una santidad en acercarse a mí. Fíjense, hay una santidad, una reverencia de acercarse a Dios. Eso es lo que necesita aprender la iglesia. En la iglesia cantan todos, viven muchos cantando y tocando y viven en pecado, hermanos. Miren, les voy a dar un ejemplo. Muchos piensan que los levitas solamente cantan y ya. ¿Sabes qué era un levita? En aquel tiempo dice que Aarón era el sacerdote, ¿cierto o no? Y los levitas eran ¿quién? Sus hijos, ¿cierto o no? Los levitas tenían que preparar el templo para que entrara el sacerdote. O sea, limpiar el templo, ver que todo estuviera en orden, dejarle ahora como quien dice, toda la vestimenta para que entrara el sacerdote, ¿verdad?, al templo. No, ahora los levitas son los que tienen esa mala información de que solamente cantan, tocan. ¿Cierto o no, hermano? Ahora nosotros los levitas, dije yo, quiero empezar a limpiar, dije yo, van a preparar el templo. No, pero porque no hay ¿qué? Un estudio, un conocimiento, hermanos. Y ellos oyen esto que tú le dices, ay, hermano, está bien zafado. ¿Por qué? Porque no hay un estudio, no hay una preparación, hermanos. Yo tampoco lo sabía, lo tuve que buscar, lo tuve que aprender por varios hermanos. No es de que uno también se la sabe de todo, ay, hermano, no. Uno estudia, escucha y dice, wow, qué hermosa enseñanza. Es cierto, y vas, buscas, ¿no? Porque te dan citas, te dicen dónde, y dices, es cierto. Pero muchos estamos durmiendo pensando, toco, me bajo. Mire, los he visto, hermanos, están tocando, acaban de tocar, se van y se sientan allá atrás con el teléfono. ¿De verdad eso es un levita? ¿Es un adorador que dice de Dios? ¿Saben qué? Lo que quieren es que lo vean, nada más. Y esos son sus propios sueños, sus propias visiones. Están tan dormidos que ni cuenta se dan de lo que están haciendo, hermanos. Tocan para la gloria de Dios. Cántico, hermano, para las hermanas que nos ven aquí, que están aquí, muchos dirán, bueno, yo veo que aquí no cantan como los cantos donde siempre vamos, ¿no? Las iglesias, ¿verdad? De vez en cuando, hermano, no va a decir que no. Pero nuestra prioridad, ¿sabe qué? Son de la palabra del Señor, de los salmos. Son de los salmos donde toda la alabanza, la glorificación es a Dios. Porque ahora hay cánticos que, Señor, lléname, Señor, quiero esto, Señor, engrandéceme. ¿Qué es eso, hermano? Ese ya no es una alabanza a Dios, ya estás cantando a ti. Es como la música secular del mundo. ¿A quién le cantan? A la mujer, al marido, al desamor, a la borrachera. Me voy a cortar las venas, me voy a morir. ¿Qué es eso? ¿Cierto o no? Y eso es lo que ay, hermano, cómo me gustaba esa, sigo siendo el rey. Pues quédate así, hermano, porque aquí ya no eres rey, eres un siervo, déjame decirte.
Y es lo mismo, por eso te dije, lamentablemente la iglesia no olvida que el mundo lo está trayendo a la iglesia. Todo quieren cristianizar ahora, hermano. Hermano, bendíceme mi iPad, por favor, para que sea santa. De ti va a depender lo que ves en tu tableta, lo que ves en tu teléfono. No porque yo le aviente ahí una bendición o que le aviente ahí un pedazo de aceite, ya se purificó. Estamos igual que los judaizantes, hermano, como los judíos desde aquel tiempo con Jesús. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Decía. No es que no se lavaran para ir a comer, porque ellos iban y saludaban allá en la plaza, donde sea, como dicen ellos, gente inmunda, ¿no? Y llegaban a su casa y se lavaban los pies, se lavaban las manos, ahora sí a comer. Y los discípulos, pues normal, lavarse o a veces comer. Y decían, ¿por qué tus discípulos no hacen el ritualismo de lavarse las manos? Decía. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Lo que contamina al hombre no es lo que come, sino lo que sale de aquí, de tu corazón, hermanos. Por eso le digo, tan triste y lamentablemente, tú me vienes a decir ahora que vamos a vivir un avivamiento cuando dice la Escritura del Señor que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, la maldad aumentará. Muy pocos, dice, de verdad van a perseverar en el camino. Tú y yo queremos ser de esos pocos, ¿no? Tenemos que seguir adelante, hermano. Porque si nos alumbra Cristo, Él es nuestra luz. Por eso le está diciendo esta referencia. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esa es nuestra lumbrera. Esa es nuestra luz. ¿Quién? Cristo, hermanos. Cristo es la que, por eso les leí el Juan 8:12. Jesús dijo, yo soy la luz de ¿qué? Del mundo. Juan 9:5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, decía el Señor Jesús. Vea. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ve aquí. Ve aquí, 2 de Timoteo 1:10. Porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vea lo que dice. O sea, lo voy a leer esta traducción, lenguaje actual. 2 de Timoteo 1:10. Dios nos mostró ese gran amor por medio de lo que Jesucristo nuestro Salvador hizo por nosotros, porque Él destruyó a la muerte por medio de la buena noticia, o sea, del Evangelio. Nos ha dado la vida eterna, dice, hermanos. ¿Qué nos ha dado el Señor? La vida eterna, hermanos. Por eso es importante, hermanos, nosotros, ¿cómo vamos a caminar en este mundo? Nos lo dice en el párrafo siguiente, pero ¿saben qué? Eso vamos a tener que leer el próximo domingo. Así que la enseñanza del Señor para con nosotros es tan hermosa cada día que nosotros debemos de depender de Él en todo momento, hermanos. Así que tomamos pronto ánimo, ¿verdad? Como decimos en México, no nos hagamos la concha. Tomemos pronto ánimo, fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Si te estás queriendo dormir, pues levántate, ¿verdad? No te duermas en tus laureles, también hay otro dicho, ¿verdad? Tenemos que perseverar en este camino.
Tenemos que agarrarnos de Dios. Tenemos no soltarte, hermano. Si alguien no nos ha soltado, es Dios. Somos nosotros los que, Señor, espérate, ahorita vengo, espérate, voy. No, hermano, agárrate. Ponte firme en la fe que es en Jesucristo, mi hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas cada día, Señor, tu amor tan inagotable para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos sigues llamando la atención, Señor, llamándole al pueblo de Dios a que se levante de ese sueño. Levántate, tú que duermes, dice, y te alumbrará Cristo. Es importante levantarse, Señor, no quedarse cómodo, sino todo lo contrario, empezar a caminar, a dar ese fruto que tú quieres que demos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque cada día, Señor, es tan evidente ver, Señor, lo que está pasando hasta alrededor de nosotros en la iglesia, Señor, en la cual la iglesia necesita levantarse, caminar de verdad en ti, mi Jesús, y no caminar en sus propios caminos, no en su propia dirección, sino buscar siempre, Señor, su monte, su altar, para que esté velando y orando en todo momento, y así pueda conocer la voluntad tuya, Señor, para que pueda ser guiado, Señor, en este mundo que cada día más se pierde, Señor. Tu palabra dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, Señor, y estamos, Señor, para resplandecer en estas tinieblas en la cual vivimos, Señor. Debemos declarar lo que somos de Cristo, que el Señor habita y vive en nuestros corazones, y debemos de reflejar esa luz cada día, mi Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres la luz, Señor, que alumbra a toda la oscuridad, mi Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.